en el primer examen de ginecología. Realmente me ha sorprendido el tener la mayor parte, que la mayor, todos los alumnos aprobados. Quiere decir que ustedes son una promoción muy buena o es brillante. Bueno, si así es, qué bueno por la universidad y qué bueno por el país. Siempre hemos tenido desaprobados en el primer examen, el promedio ha sido mucho menor y ustedes tienen un promedio elevadísimo, lo cual entonces revela que han estudiado, ustedes son muy buenos. Nuevamente, felicitaciones a todos ustedes por el resultado en el primer examen. En segundo lugar, permítanme decirles que no se confíen. En lo que queda del curso, algunos se confían, piensan que ya todo está resuelto. No es así. En el segundo examen pueden caerse y entonces baja el promedio y algunos se ven en dificultades porque en la parte final el tiempo es bien corto y a veces no se puede lograr la recuperación que se quisiera. Pero también hay una situación que tienen que tener cuidado. Les hemos dicho que los profesores vamos a llamar de manera inopinada en la clase. ¿Alguien no está? ¿Tiene falta? Yo tengo, por ejemplo, de la vez pasada 3 faltas. Y hoy día debo tener otro tanto. Los profesores también tienen la directiva de llamar de manera inopinada algunos cuantos alumnos y si no están, falta. Cuidado con el IPI. IPI significa inhabilitado por inasistencia. Y hay casos en los que el alumno se ha desaprobado o se ha autoeliminado por las inasistencias. Muy bien, con estas recomendaciones y con la insistencia de que sigan dedicados a el estudio, al trabajo, a cumplir con todas las tareas, hacer un seguimiento permanente de participación y dedicación en la asignatura, vamos a continuar con el programa del día de hoy. Y el programa del día de hoy, vamos a empezar, es el tema situación de la madre y el neonato. Y este es un tema de mucho interés, es un tema en el campo de la obstetricia muy importante, sobre todo el contexto, el marco general, porque la mujer muere por condiciones del embarazo, del parto y el puerperio. Doctor, disculpe, no está compartiendo su pantalla. Disculpen. Bien, ahora estamos compartiendo pantallas. Sí, sí, doctor, ahora sí. Ahora sí, correcto. Disculpen. Gracias. Bien, señalamos que este tema, en el contexto general de la situación de la madre y el neonato, es muy importante porque nos da un panorama general de lo que es la obstetricia y la importancia de la obstetricia. La importancia de la obstetricia radica en que cuando nosotros manejamos bien
los aspectos materno-perinatales, vamos a evitar la pérdida, la muerte de una mamá y la pérdida o la muerte de un niño. Y vamos a estar frente a lo que significa la defensa no solamente de la vida, sino del futuro de una sociedad, de un país. Ahí radica la importancia. Una mujer no debe morir por condiciones de embarazo, parto y puerperio. Este es un hecho evitable. Dentro de ese concepto, miren ustedes, partimos nosotros de la identificación de cuál es el aspecto demográfico, cuál es la situación del país desde el punto de vista de lo que es su población. Miren ustedes, hasta hace pocos años teníamos nosotros una pirámide poblacional con una base bien amplia, donde eran niños y jóvenes. Pero en los últimos años, y acá les mostramos la pirámide poblacional del 2020, tenemos nosotros una pirámide que empieza a cambiar, al centro empieza a ensancharse, quiere decir que en este momento, en el 2020, en el 2021, la mayor parte de mujeres tienen más de 20, 25 años, ¿no? Y ese grupo se extiende incluso hasta los 50 años. Ahí está la mayor parte de la población. El número de niños, el número de jóvenes se empieza a disminuir. Y por otro lado, el número de mujeres en el climaterio, la menopausia, la senectud, es un número que también se ha incrementado, pero todavía sigue siendo menor. Acá, en esta etapa de los 25 años a los 45 años, 50 años, es donde está la mayor parte de la población de mujeres. ¿Y cómo va a ser en el año 2070? Miren ustedes, ¿no? De aquí adelante va a seguir disminuyendo el número de jóvenes y de niños, ¿no? Y va a seguir ampliándose el número de mujeres de mayor edad, de mujeres en el climaterio, de mujeres en la menopausia, de mujeres en la senectud. Esa es la característica o la proyección de nuestra pirámide poblacional en el mañana, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan que escoger una especialidad, tienen que estar viendo ya en los años adelante, cuando ustedes sean profesionales, ya no buscar las especialidades de niños, de jóvenes, sino de la gente adulta y de mayor edad, porque ese va a ser la mayor parte de la población. Y tienen ustedes acá, en relación a población, miren ustedes cómo está la población en nuestro país. En el año 1940, miren ustedes, teníamos 6.208.000. Teníamos nosotros esa población de habitantes. En el año 1980, 81 ya éramos 17 millones. Ahí empieza a crecer la población, miren ustedes. Y de los años entonces 70, 80, 90 es donde la población va creciendo. Y llegamos nosotros al año 2021 con 33 millones, ¿no? Si vemos acá nosotros el reporte anterior en el 2020, teníamos 32 millones, cerca de 33, pero la proyección para este año es de 33 millones. Entonces, los peruanos ya somos 33 millones y deben saber ustedes que en las décadas del 70, 80 y 90 es donde se da el mayor crecimiento de nuestra población. Indudablemente que el mayor número de mujeres está en este grupo, como hemos señalado, entre 15 y 59 años. Y si ustedes analizan detenidamente este cuadro, en los años del 70, 80, el mayor número de mujeres eran menores
de 20 años, eran niños y jóvenes, niños, jóvenes, adolescentes. El indicador demográfico, entonces, es un indicador muy importante tener en cuenta porque del número de peruanas que existen, permite el diseño de políticas para que se atienda a esta población. Y así tenemos que en los últimos años se han dado algunos cambios importantes en nuestra población. La tasa global de fecundidad, o sea, el número de hijos que tiene una mujer, ha cambiado. Les voy a mostrar un cuadro cómo ha cambiado más adelante, pero actualmente estamos en 1.9, que es bastante bajo, pero esto es un promedio nacional para que sepan ustedes. La tasa de crecimiento también ha bajado, está en 1.7. Y señalamos que de acuerdo a esta proyección, a este ritmo como vamos, en el 2070, que es el marco comparativo que les estoy presentando, tenemos cerca de 40 millones los peruanos. Y otro indicador que ha cambiado en los últimos años, lo vamos a ver luego en el marco comparativo, pero acá este reporte del 2020 es la expectativa de vida al nacer. Mire, actualmente es 76.9 para la mujer, es decir, y ya vamos a llegar a 77, mientras que para el hombre tiene 2 puntos menos, tiene 74 en este momento. La mujer vive más. Cuando nacen ustedes, cuando nacen cuando en el Perú nace un niño o una niña, vemos nosotros un cuadro comparativo y vamos a tener que el mayor número, por un punto, 51%, son varones y 49% son mujeres. Pero cuando pasan los años, esto se invierte. El mayor número son mujeres, 51%, y el 49% son varones. Lo que revela entonces que la mujer tiene una mayor expectativa de vida, la mujer es más fuerte y más resistente. De tal manera entonces que debemos tener en cuenta este parámetro porque permite adecuar y preparar los servicios para brindar atención a la mujer de mayor edad. Y aquí tienen ustedes la tasa global de fecundidad de manera secuencial desde el año 96. Miren que esta gráfica muestra a ustedes que en el 96 la tasa global era 3.5 como promedio nacional, ¿eh? Y a lo largo de los años, del 2000 para adelante, ha continuado el descenso. Llegamos acá al 2017, que era 2.4, al 2019, 18, 19, que era 2.2, y ahora el reporte del 2020 es 1.9. Es decir, hay un descenso de la tasa global de edad en el Perú, pero esto como promedio nacional, porque la preocupación en el Perú es que si esto es en la ciudad, en las zonas rurales, en la sierra y en la selva, la realidad es otra, la tasa global de fecundidad sigue siendo elevada. Entonces, es importante el promedio nacional, pero hay que también tener la diferenciación con las otras regiones del país y a su vez tener en cuenta que hay diferencias entre el medio rural y las zonas de las grandes urbes. Y acá tienen ustedes la población y tasa de crecimiento, miren ustedes. Desde el año 50, miren ustedes cómo la población empieza a crecer. Y llegamos acá en esta gráfica que es del Instituto Nacional de Estadística. Yo no estoy inventando nada. Mira, acá tenemos el 2020, 32 millones. Y el 21 que les digo son 33 millones. Y la proyección acá al 2070 que serían más de 39 millones, casi 40 millones en el 2070 si seguimos a este ritmo. Y la tasa
de crecimiento, en cambio, ha ido disminuyendo, miren ustedes. Empieza a disminuir y sufre una caída entre lo que es el 2000 y el 2010, ¿no? Luego sube en el 2020, ligeramente sube, pero va a nuevamente a seguir una tendencia a seguir decreciendo si seguimos nosotros al ritmo de manejo o de orientación a nuestra población. Y acá tienen la gráfica de la esperanza de vida o expectativa de vida. Y es una gráfica que muestra a ustedes cómo la expectativa de vida ha cambiado del año 50 al 2030. Ustedes, si conversan con sus abuelos, les van a referir esto, que entre los años 50 y 60 era el promedio de expectativa de vida en el Perú. Llegar a los 50 años era, en estos tiempos, era un anciano ya. Conforme pasan los años, miren ustedes, empieza del 70, 90, la expectativa de vida a subir, y llegamos acá al 2020, donde casi estamos cerca a los 77 años como expectativa de vida para la mujer. Entonces, la mujer y el hombre también, pero la mujer fundamentalmente vive más actualmente. Y para el 2030, miren, está proyectado ya en 78 años. Si ustedes miran los países desarrollados en Europa, en los Estados Unidos, la expectativa de vida del hombre y la mujer pasan los 80, 82 años en otros países. Nosotros hemos mejorado de lo que era el 50, 60, ¿no? En que no se pasaba de los 50 años, entonces hoy día hay un incremento y eso va a continuar, ¿no? Eso va a continuar. Y esto responde a una serie de medidas. Hay otros indicadores que revelan por qué la mujer vive más, ¿no? Los cuidados en la salud, evitar las muertes maternas, manejar las patologías, la morbilidad, con un adecuado manejo. Hay diferentes fundamentos. Las condiciones sociales también pueden jugar un rol importante. ¿Por qué hoy día la mujer vive más? ¿No? Entonces, cuando se les pregunta a ustedes cuál es la expectativa o la esperanza de vida actual, ya saben ustedes la cifra que tienen que poner, ¿no? Acá les estoy dando una cifra para el examen. A mí me gusta preguntar esto. Muy bien. Dentro de los indicadores, hay indicadores importantes que tienen que ver también con la salud de la mujer. Y un aspecto a tratar y a revisar es también la educación. Por los años 50 o 60, la mayor parte de nuestra población llegaba a estudios primarios, nada más. Y había un número de analfabetos, era enorme los casos de analfabetismo, y con la mujer con mayor razón. ¿Por qué con la mujer? Porque de acuerdo a nuestra cultura, la mujer no se educaba en esos tiempos, antes de los años 50, se educaba el varón, quien podía tener mayor educación, cultura, ser profesional, pero la mujer no, la mujer era para los servicios de la casa, ¿no? Entonces, eh, el índice de analfabetismo era bien elevado. Y el concepto que se manejaba en esos tiempos en la zona de menor cultura decían, ¿para qué va a estudiar la mujer? Si estudia va a aprender a hacer carta, a leer, a escribir, y va a hacer carta, y va a hacer carta al enamorado, entonces mejor no lo educamos. Y entonces el analfabetismo era muy elevado. De esos años acá, miren ustedes, de los años 50, 60 al año 2020, tenemos nosotros que la población mayoritaria tiene educación secundaria completa, ¿no? Y un importante número de mujeres con educación superior.
Y todavía hay un grupo en las zonas rurales, las zonas del interior del país, la tierra, la selva, con primaria solamente. Y el número de analfabetismo, mire, es bastante bajo. El aspecto educativo ha cambiado definitivamente en los últimos años, ¿no? Y qué bien, la mujer hoy día, con el concepto de equidad de género, tiende a formarse, prepararse y también hacer la educación superior y llegar a ser profesional. Y en el campo laboral, ¿no? Tenemos nosotros que ocupan diferentes funciones, diferentes actividades. La mujer hoy día está en el campo profesional, en ingeniería, en medicina, ¿no? A propósito, en tiempos cuando yo era estudiante de medicina, solamente el 7% eran mujeres, el resto eran varones. Hoy día, mitad, mitad, y a veces hay más damas que hacen la carrera de medicina y en otras carreras también, y ocupan en el campo laboral funciones, diferentes funciones profesionales en el Estado. Están también las mujeres en las instituciones públicas, las instituciones privadas, están en la política, están hoy día en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, están en las Fuerzas Armadas, están en las Fuerzas Armadas, ¿no? Fíjense ustedes, y eso es bueno, eso es bueno, la mujer en todos los campos, hoy día hay hasta generalas ya, mujer en el ejército, en la policía, ¿no? Entonces está en todos los espacios y eso es bueno para avanzar hacia una equidad de género. Pero hay un área en la sociedad, hay instituciones en la sociedad que no ha cambiado. Y le voy a preguntar a Becerra, Becerra Bautista, dígame, ¿cuál es esa área? ¿Becerra está? No está Becerra. Chunga Linares, Cris, Chunga Linares, tampoco está. Echeverría Almeida, Buenos días, doctor. ¿Me escucha? buenos días. La pregunta, si nos ha seguido la secuencia, ¿en qué institución no hay cambios todavía la mujer está postergada? Mm, yo podría decir que principalmente estos todavía se mantienen en áreas rurales del país, ¿no? ¿En Que qué principal, instituciones? eh, Les he dicho que están en las instituciones donde cumplen funciones profesionales, en la política, en las Fuerzas Armadas, en todos los espacios está la mujer, pero hay una donde todavía no se ha avanzado mucho o no se ha avanzado nada. ¿Qué institución es la más conservadora? en la religión, doctor. La Ujú. iglesia, ¿no? Porque acaso hay papa que sea una dama que llega a la categoría de papa, acaso la mujer hace misa, ¿no? Las madres hacen misa, no hacen misa, ¿no? Entonces todavía es una institución que no ha cambiado y no hay equidad. Muy bien, gracias, Andrea. Doctor, disculpe. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Doctor, disculpe, no pude responderle. Estaba conectado desde mi computadora sin micrófono. Ah, está usted distraído. ¿Tu nombre? Ah, Daniel Becerra. De ser, correcto. Ya. Muy bien, seguimos. La mujer en el campo laboral, miren ustedes, el desarrollo social del país hace que la mujer eh, todavía no tenga un empleo adecuado. La mayor parte de las mujeres está subempleadas. Si bien es cierto que hay un grupo ya profesional que tiene ubicación, que tiene lugar, que tiene actividad, gran parte de las mujeres trabajan en el subempleo, ¿no? En faenas que no tienen una formalidad en el empleo. El empleo adecuado todavía sigue siendo limitado y muchas mujeres se dedican solamente al hogar, ¿no? No tienen un empleo.
Aquí en esta misma lámina, aprovechando esta lámina, señalo que faltan servicios en el país, en el campo social. Falta agua potable, red de alcantarillado, luz eléctrica, servicios de salud. O sea, este, es una carencia para la mujer, para todos en general, pero de manera particular la mujer sufre estas limitaciones en el país, sobre todo en las zonas rurales. Esta lámina nos permite mostrar a ustedes a la mujer en edad fértil y la condición de trabajo en la mujer de 15 a 49 años de edad, ¿no? Y acá mostramos que la mayor parte de mujeres no tienen, no tienen empleo actualmente, ¿no? La mujer que no está preparada, la mujer que no tiene educación, no tiene estudios, no llega a alcanzar eh, una profesión o una actividad técnica, entonces es en relación a las que están adecuadamente empleadas. Hay una marcada diferencia, como ustedes ven acá, y esa diferencia también se traduce de manera significativa en el área urbana y rural, así como en la costa, la sierra y la selva. En el marco social, la mujer enfrenta en el país condiciones de pobreza y pobreza extrema. Hay una marcada diferencia en la mujer que vive en el campo y que vive en la ciudad. La mujer que vive en el campo tiene muchas limitaciones y esta gráfica muestra a ustedes cómo esto en décadas pasadas era muy marcado, pero todavía persiste, ¿no? La mujer de las zonas rurales, la campesina, de los lugares distantes donde hay todas las limitaciones en servicios, en carreteras, ¿no? Ahí tenemos mujeres en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Y cuando migra, porque hubo un fenómeno migratorio a partir de los años 60 y se intensificó a partir de los años 80 con motivo de la subversión y el terrorismo, entonces la migración continuó. Es la pandemia la que ha detenido y de repente, de manera contraria, gran parte de nuestra población empieza a retornar a las zonas rurales de donde provenía. Pero en muchas condiciones, la mujer enfrenta esta situación de pobreza extrema. Tienen ustedes acá cómo ha evolucionado la pobreza en los últimos años. Y acá en el punto de partida es el 2004. Fíjense ustedes que teníamos condiciones de pobreza de 58.7 acá, pero ha ido bajando. Miren, estas son estadísticas oficiales, ¿no? Y en el 2019, 2020 llegamos acá con 20.2, con condiciones de pobreza en general. Pero lo que nos preocupa y nos llama la atención a nosotros es que esa pobreza extrema acá es 17.3, que es bastante elevado, ¿no? Pobreza extrema es el que no tiene nada, pues, ¿no? No tienen ni para subsistir en el día, ¿no? Y acá también hay diferencias entre la pobreza entre la zona urbana y la zona rural, ¿no? La pobreza extrema en la zona urbana, tenemos acá esta estadística de 1, y en la pobreza extrema en la zona rural de 9.8, ¿no? O sea, hay modificación de esta condición social de pobreza, pero es un problema que arrastramos desde hace muchos años, de los pobres en el Perú, lo cual constituye el primer problema sanitario que tenemos que resolver. No solamente es un problema social, es un problema también de salud, porque las limitaciones en las condiciones sociales conllevan a problemas de salud que a veces es muy difícil resolver. Otro de los indicadores que debemos revisar es la desnutrición infantil. Miren ustedes, la desnutrición infantil y materna. Acá el punto de referencia, según ENDES, es del 2007. La desnutrición infantil era 28.8 y la desnutrición materna 15.4. Al año pasado, ¿no? La desnutrición infantil, según el informe oficial, es de 12.1. Quiere decir
que ha mejorado la desnutrición infantil, ¿no? Así como muchos indicadores de salud en los últimos años ha mejorado. La desnutrición materna también ha mejorado, ¿no? Entonces decimos, a lo largo de todos estos años, de la última década, es esperanzador la mejora de estos indicadores. Pero hay un dato que ustedes deben saber, que la desnutrición crónica en menores de 5 años es el problema que enfrenta el país en este momento, ¿no? Eh, Fíjense ustedes, hay regiones, y esta es cifra del año pasado, del 2020, este cuadro, donde Huancavelica tiene 31.5, Loreto 25.2, Cajamarca, Huánuco, Ayacucho, Pasco, Amazonas, Apurima, sobre todo, el trapecio andino y algunas regiones de la selva tienen los casos de desnutrición crónica, ¿no? Es decir, esta situación irreversible, ¿no? Irreversible. Sí. Permítanme un momentito, por favor. Disculpe. Entonces, decíamos que esto es irreversible, porque daña no solamente físicamente a los niños, ¿no? Daña también desde el punto de vista cerebral, neurológico, y prácticamente, si no resolvemos el problema de desnutrición y anemia de los niños menores de 5 años, estamos nosotros sacrificando estas generaciones. De ahí la importancia entonces de referirnos a este tema como un problema no resuelto. Y tienen acá ustedes algo que teníamos y que ahora, al parecer, tendría a mejorar. Es decir, en las décadas pasadas, la ingesta de calorías recomendados por la FAO era de 2.500 calorías. Y en el Perú teníamos nosotros gente que consumía 2.000 calorías o menos de 2.000 calorías. Eso lindaba con la muerte. Así estaba en las décadas del 50, 60, 70. Y en los últimos años esto empezó a mejorar. Pero ahora con la pandemia del 2020 para adelante, indudablemente que esto es preocupante porque las condiciones de pobreza, la falta de ocupación, la situación que enfrentan las familias por falta de trabajo, entonces hay un retroceso en todo esto y tiene que ver con lo que significa la ingesta calórica y la alimentación de nuestra población y de manera particular la de las mujeres para enfrentar las diferentes noxas, las diferentes situaciones que pueden comprometer su salud. En todo esto, entonces, la revisión rápida que hemos hecho de los indicadores sociales y que tienen que ver con salud, ¿no? Podemos nosotros, de manera resumida, decir que lamentablemente todavía hay analfabetismo, esto debería ser cero, ¿no? Que nuestra población carece de vivienda y vive en pésimas condiciones en las zonas urbanas marginales y en las zonas rurales, que la mujer no tiene oportunidad de trabajo, sobre todo la que no está preparada, la que no tiene de profesión, y si tiene ocupación son faenas recargadas, ¿no? Faenas como por ejemplo el comercio ambulatorio, desde la madrugada la mujer tiene que estar trabajando para contribuir con la subsistencia del hogar. Y hay falta de servicios, sobre todo en las zonas urbanas marginales, donde existen miles de pobladores que no tienen agua, que no tienen servicios higiénicos, que no hay alcantarillado, y en las zonas rurales también la falta de desagüe, sobre todo, y la falta de otros servicios como la luz eléctrica. Estas condiciones sociales
que tiene nuestra población, que tiene la mujer peruana, y que tiene una directa relación con la situación de salud de la mujer, nos permite a nosotros hacer un enfoque del perfil epidemiológico que tendría a la mujer peruana. Todavía hay predominio de un porcentaje importante de nuestra población menor de 20 años. O sea, todavía somos una población joven acá, mientras que otros países son una población de viejos. Acá todavía en el Perú es una población muy importante, menor de 20 años, y es el caso de la mujer. Por eso es que tenemos nosotros adolescentes y jóvenes, adultos jóvenes que tienen esta condición. Por otro lado, a manera de resumen, debemos de señalar que la pirámide poblacional, que tenía una base amplia, tiende a ensancharse esta pirámide en la zona media, con una población de adultos. O sea, la mujer en edad óptima para la reproducción o la mujer en el climaterio. Esa es la edad donde tenemos el mayor número de mujeres. Que en los últimos años hay un incremento del número de mujeres en el climaterio y la menopausia y la tercera edad. Sí, se ha incrementado, como hemos mostrado nosotros el cuadro, se está incrementando y se va a incrementar más en los próximos años, ¿no? Y por otro lado, la mitad de la población son mujeres, ¿no? Y que tenemos más mujeres en el mercado laboral, ¿no? Lo que pasa es que hay muchas mujeres en el subempleo y que enfrentamos una transición demográfica. Hay un descenso lento de la tasa de fecundidad y hay una disminución del crecimiento poblacional. Asimismo, hay cambio de los factores de riesgo porque nuestra población ya no es rural solamente, o la mayor parte es rural. Hoy, por la modernización, han crecido las grandes ciudades, pero han crecido fundamentalmente en la parte periférica, en las zonas urbanos marginales, y ahí la población y la mujer en particular viven en malas condiciones, ¿no? Que en los últimos años este perfil epidemiológico, que podemos resumir, señala que hay una disminución de la tasa de letalidad, o sea, mueren menos, ¿no? Hay diferentes fundamentos, diferentes razones, dentro de ellos el avance de la tecnología. Y por otro lado, que asistimos en estos tiempos, dentro de toda la problemática y las limitaciones que podemos tener, a una mejor expectativa de vida, a una mejor esperanza de vida de la mujer, como ya hemos señalado. El perfil epidemiológico también señala que lo que era algo muy común en los años anteriores, como es, por ejemplo, la mujer con muchos hijos. Por los años 70, 80, la mujer tenía muchos hijos. Tenía 8 o 10 embarazos, 3 embarazos. Fíjense ustedes, cuando yo era residente, hice una historia clínica y en una mujer que era su G19, grávida 19. Toda su vida, esta mujer que empezó muy, muy, muy jovencita, siendo adolescente, toda su vida se había pasado embarazando, ¿no? Entonces, eran las grandes multíparas, las multíparas. Ahora, esto está cambiando. La mujer, sobre todo en las ciudades, tienen 1 o 2 hijos, pero todavía tenemos la sierra y la selva donde tenemos multíparas y grandes multíparas, así como el embarazo adolescente, que es un problema cuya estadística está oscilando, pero que en las últimas décadas ha oscilado entre el 19 y 22%. Hasta el año pasado, el análisis que hacíamos, decíamos nosotros, hace 20, 25, 30 años estas estadísticas eran parecidas. Ahora estamos casi igual, ¿no? El embarazo en adolescentes es un problema que no se ha resuelto, como vamos a ver luego, ¿no? Bueno, esto ya hemos señalado, ya hemos enfatizado que hay un predominio
o hay un número importante, para señalar mejor, de mujeres menores de 20 años y que hay un incremento en la expectativa de vida. Y otro aspecto en el perfil epidemiológico que se agrega es la violencia familiar. Miren ustedes, la violencia familiar. En mujeres hay un 70% de violencia, en hombres el 27%. O sea, la violencia es una de las características de nuestro medio, que ya ustedes lo revisaron esto con la doctora Marta Rondón en su oportunidad. En todo esto, ¿cuál es la realidad de salud materna en el Perú? Para intentar seguir resumiendo, que asistimos nosotros en el Perú todavía a altas tasas de desnutrición materna e infantil. O sea, es un asunto no resuelto, ¿no? Altas tasas de mortalidad neonatal, altas tasas de mortalidad materna. Y hay la reaparición de enfermedades que se consideraban controladas. Hasta hace pocos años decíamos, ya, acá hemos controlado la tuberculosis, hemos desaparecido la malaria, ¿no? Hemos controlado el dengue, hemos controlado las infecciones de transmisión sexual. Y bueno, el sarampión hasta ahora está controlado, pero tiene a veces sus fases de repunte. Enfermedades que habían desaparecido reaparecen. A eso se llama enfermedades reemergentes. Por ejemplo, por los años 60, 70, la malaria o el paludismo era una situación terrible en el país. Gracias a las campañas, a todas las actividades de fumigación que se hizo, se logró controlar, pero ahora nuevamente es un problema en las zonas tropicales. Y por otro lado, asistimos a un incremento de las enfermedades crónicas y degenerativas. Así como hay enfermedades transmisibles que está presente acá, ¿no? Hay un incremento de las enfermedades crónicas y degenerativas. Por ejemplo, el incremento del cáncer, de la hipertensión arterial, de la diabetes, ¿no? Son enfermedades que son un problema de salud para un problema de salud para gran parte de nuestra población. Entonces, miren ustedes, en nuestra realidad sanitaria hay un problema. No hemos controlado ni ha desaparecido las infecciones, las enfermedades transmisibles. Se incrementan las enfermedades crónicas y degenerativas, ¿no? Las que estamos señalando. Pero por otro lado, miren ustedes, la primera causa de muerte en el Perú es las muertes por accidentes y por violencia. Esta es la primera causa de muerte. Entonces miren lo complejo que es la situación sanitaria del país, y es por eso que no es nada fácil abordarlo, porque tenemos que abordar estos tres ejes que son importantísimos para identificar. Y acá tenemos los problemas de salud de la mujer. Altas tasas de mortalidad materna, ¿no? Nosotros teníamos 185 en el año 2000, pero luego hemos ido mejorando, 103, 93, 68, que es el último reporte del 2015, la tasa de mortalidad materna en el Perú, la razón de mortalidad materna en el Perú es de 68 muertes por 100.000 nacidos vivos. Cuando ustedes tengan que referirse para mostrar el indicador de muerte materna, siempre se van a referir a 100.000 nacidos vivos. Antes se hablaba de 10.000, ahora es 100.000 nacidos vivos. Y la cifra actual es 68 por 100.000. Y la tasa de mortalidad perinatal, miren, también ha ido variando, 18, 16, 14. Y esto, cuando se trata de niños, ojo, se refiere por 1.000 nacidos vivos. Por otro lado, hay una mejora de la cobertura del parto institucional en el Perú, ¿no? La tasa de aborto también ha disminuido, pero la última cifra de referencia es de 770.000 por año. Esto no se ha modificado en un estudio que hizo Alicia Ferrando, muestra esta cifra, por eso que lo presentamos a ustedes. Que hay una demanda insatisfecha de planificación familiar, sobre todo de métodos seguros, eso ustedes ya lo saben, que nuestra población no usa anticonceptivos, un porcentaje bastante elevado,
¿no? Este, que hay una alta incidencia en la mujer del cáncer ginecológico, el cáncer del cuello uterino, sobre todo, y el cáncer de mama, que son las primeras causas de muerte por cáncer en la mujer. El problema de la adolescencia, ya hemos señalado, la salud adolescente, hay alta prevalencia de mortalidad por conductas de riesgo y violencia. El embarazo en adolescente va variando. Acá en el 17 era 13.4, miren ustedes según Endes, pero en la selva llegaba a 23, a 27%, o sea, era mayor. Esta cifra, como vamos a ver más adelante, ha cambiado en este año 2021, pero son cifras, es la estadística, ¿no? Por otro lado, el embarazo no deseado, o sea, el aborto, no es un problema resuelto. Como acá hay su registro en las estadísticas, no se puede tener una cifra muy exacta, pero los estudios efectuados señalan que es un problema que persiste y que en los últimos años asistimos a un incremento de las infecciones de transmisión sexual, de manera particular el VIH-Sida, ¿no? Y que tiene predilección por la mujer y tiene predilección todavía por las adolescentes. En el embarazo en adolescentes hay algunos cambios, como habíamos señalado. Según Endes, miren, la estadística de este año, perdón, del año pasado, del 2020, es de 8.3%. Y el Instituto Nacional de Estadística en el 2017 se decía 13.4, como hacía 25 años atrás. Era alarmante. Esta cifra, como es oficial, lo muestro, pero nosotros señalamos que hay que discutir estos temas, por lo menos discutirlo porque no se han hecho muchas cosas para que esto cambie, ¿no? Lo único que ha cambiado en el último año es las condiciones de vida de la mujer y la pandemia, ¿no? Y lo que sí es cierto que en las zonas rurales el porcentaje de embarazo en adolescentes es 12.4. Pero por otro lado, hay lugares como por ejemplo Ucayali, San Martín y Loreto que tienen cifras más elevadas que el promedio. Tienen 17, 20% y antes era 23, hasta 27% de embarazo en adolescentes en esta zona. Entonces, hay una diferenciación por regiones, pero como promedio nacional es que ahora nos muestran esto. Y hace 3 años trabajamos con esta cifra que era 13.4, aspecto que establece algunos niveles de discusión, que en su momento se harán. El aborto en el Perú sigue siendo un problema, como ya hemos señalado, con 370.000 abortos por año. Esto genera todo un problema en el manejo, pero hoy día se ha avanzado bastante. Ya no se ven las muertes maternas por aborto, con hechos dramáticos como era, por ejemplo, mujeres que llegaban con una sepsis, con una hemorragia, llegaban moribundas a la emergencia. Mujeres que llegaban incluso en su desesperación se practicaban el aborto y se introducían o le introducían sustancias cáusticas en la cavidad uterina o introducían palos de tejer o pedazos de caña de carrizo, ¿no? Para provocarse el aborto, la desesperación por no tener un embarazo, un hijo más. Entonces, el aborto ha generado pérdidas de vidas y hechos muy dramáticos en las décadas anteriores, pero en los últimos años, con la aparición de técnicas sencillas y hoy día el uso de los diferentes métodos de planificación familiar, así como también la aparición del misoprostol, ha cambiado la realidad del aborto. Va a haber un tema más específico sobre aborto que el doctor Gutiérrez le va a desarrollar y no voy a ahondar en esto para que ustedes lo vean en una próxima conferencia. Y las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida, fíjense ustedes en los últimos años, hay cambios. Por los años 60, 70, las infecciones eran las infecciones de transmisión sexual clásicas, la gonorrea y la sífilis, ¿no?
Pero esto después, gracias al uso de la penicilina, esto se fue controlando, ¿no? Y en los próximos años, los que eran las infecciones por gérmenes intracelulares, los casos de uretritis, y le llamaban uretritis inespecífica, porque no identificaban el germen. Hoy día ya se sabe que estas son infecciones por clamidias, por micoplasmas, gérmenes intracelulares, y que está muy desarrollado, muy difundido en la población. Mujeres jóvenes, adultas, de diferentes edades con este tipo de infección, ¿no? Pero al lado de estas infecciones de transmisión sexual, que son realmente preocupantes por las infecciones crónicas que generan y porque pueden llevar a la infertilidad, hay otros hechos mucho más graves. El VIH-Sida, que todavía persiste, donde por cada 3 hombres hay una mujer con el VIH-Sida, ¿no? Y entonces eso es preocupante y hay que seguir teniéndolo en cuenta y tomando acciones para controlarlo o para evitarlo. El cáncer en la mujer es otro de los problemas que debemos referirnos nosotros cuando hacemos esta breve revisión. Hay 5 cánceres por cáncer en la mujer en Lima, ¿no? El primero es el de mama, el de estómago, el cuello uterino, pulmón y trastornos hematopoyéticos. Como país, primero está el cáncer al cuello uterino y después está el cáncer a la mama. Pero en Lima, en las zonas urbanas, cuidado, en la mama, el cáncer a mama ha avanzado bastante, ¿no? El cáncer al cuello uterino en el país entonces constituye un problema de salud pública y como ustedes saben, esta se presenta a los 35 años y cuando es un cáncer in situ todavía y es un cáncer invasor alrededor de los 45 años. Pero el cáncer es una patología que tiene un marco progresivo que puede empezar en la adolescencia o en la juventud como una displasia y que esta displasia avanza a ser cáncer in situ y después llega a ser un cáncer infiltrante. Para que pase esto, tiene que ocurrir el tiempo de 15, 20, 25 años. Entonces, esto, mediante las acciones de prevención, se puede diagnosticar y se puede identificar en cualquier momento y se puede controlar. Si es displasia o es cáncer in situ, lo podemos controlar, pero lamentablemente cuando llegan ya tardíamente por falta de educación, cultura, de medidas preventivas, cuando llega muy tarde no hay nada que hacer. Ustedes, como médicos generales, y ustedes como ginecólogos o ginecólogos obstetras, van a tener presente que todo esto es manejable y controlable en nuestra población y se puede hacer de manera muy sencilla, muy fácil. El cáncer de mama es algo que preocupa en los últimos años. Ya no se ven solamente la patología benigna de mama, sino sobre todo preocupa el avance de la patología maligna de mama. Al año hay 4.000 nuevos casos y estos, un porcentaje importante, un 80% de estos llegan a ser carcinomas o adenocarcinomas ductales, el cual hace que sea un cuadro muy, muy, muy grave. Este es un problema de salud pública que también es controlable si asumimos las medidas preventivas, como ya ustedes saben. Llegamos entonces a revisar la razón de muerte materna en el Perú, después de revisar todo lo que es las condiciones demográficas, sociales, el perfil epidemiológico, los principales problemas de salud de la mujer, llegamos nosotros a lo que es el embarazo y la muerte o la pérdida de una mujer por motivo de un embarazo, parto puerperio. Este es un cuadro que va del año 80 al 2015, miren ustedes. En el año 80 tendríamos 318 muertes
por 100.000 nacidos vivos. Esa era la razón de muerte materna, ¿no? Pero luego llegamos al año 2000, donde era 185. Hubo a lo largo de esas décadas un ligero descenso. Entre el año 99 y 2000 hubo todo un trabajo de los diferentes países del mundo civilizado, se puso de acuerdo para desarrollar una estrategia y establecer metas y objetivos a alcanzar el año 2015. Compromiso que lo asumió también el Perú. Muchos países del mundo suscribieron este compromiso y a eso se llamó las metas y objetivos del milenio, ¿no? Los objetivos del milenio, del 2000 al 2015. Y fíjense ustedes que se hizo un trabajo intenso, proyectos, preparación de los recursos humanos, capacitación en todo el país, dotar y mejorar los servicios para el diagnóstico correspondiente, para la atención correspondiente, para las emergencias. Hubo 3 proyectos en esos años en el Ministerio de Salud. Un proyecto que se llamaba Fortalecimiento de los Servicios, otro proyecto que se llamaba Salud y Nutrición Básica, y otro proyecto que se llamaba Proyecto 2000. Todos ellos, miren, ¿qué motivaron? Que las instituciones públicas, privadas, diferentes organizaciones se comprometieron y bajaron la razón de muerte materna en el Perú. Al 2015, la meta era alcanzar 66 muertes por 100.000 nacidos vivos, llegamos a 68. Estuvimos a 2 puntos de alcanzar los objetivos del milenio, pero estuvimos entre los 20 países que tuvieron mejor resultado en estas metas y objetivos del milenio. O sea, fue un gran avance en el tema de muerte materna. Antes moría la mujer en un mayor número, fíjense ustedes, por los años 60 decíamos morían 600 por año, de acá ya son en el 80 318 y miren, en el 2015 ya llegamos a 68, Un avance importante en los últimos años en cuanto se refiere a la razón de muerte materna. Y tienen ustedes acá, en esta lámina, del año 2000, no, miren ustedes, la lámina anterior mostraba la razón de muerte materna, ¿no? Este es el número de muertes maternas, ¿no? Y el número de muertes maternas, acá miren ustedes, en el año 2000, eran 605 mujeres morían, ¿no? Por embarazo, parto, puerperio. Y acá llegamos al 2005, ya eran 596. Llegamos acá al 2010, ya eran 457. Al 2015, llegamos nosotros a 412 mujeres, ¿no? Que morían. Y esto siguió bajando, el 16, mire, bajó el 16. Siguió el 2017 y siguió el 2018, con cifras bajas. Y el 2019 fue el año que tuvo el menor número de muertes maternas, el 19. O sea, hemos estado, después que llegamos al 2015 y alcanzar los objetivos, o estar cerca de alcanzar los objetivos del milenio, hemos seguido bajando y llegamos hasta el 2019 en un proceso de avance, de desarrollo, de evitar que la mujer muera cada vez en un menor número, pero llegamos al 2020 y la situación se detiene y cambia. Miren ustedes esta lámina. La mujer muere, ¿no? Por las causas directas, que son, en primer lugar, hemorragia, en segundo lugar, preeclampsia, eclampsia o enfermedades hipertensivas del embarazo, en tercer lugar, por abortos y sus complicaciones, y en cuarto lugar, por infección, por sepsis o infección obstétrica, ¿no? Esas son las causas directas. Pero en estos últimos años aparecen las causas indirectas, o sea, los procesos intercurrentes que llevan a la muerte de la mujer.
Pero en el año 2020 viene el COVID y el COVID nos cambia el cuadro y se incrementa en el número de muertes maternas nuevamente en el 2020, ¿no? Y el 2021 sigue subiendo, entonces la mujer muere por causas indirectas y la primera causa se constituye el COVID. Entonces el COVID está afectando a nuestra población y es un problema entonces en este momento todavía no resuelto. Ojalá que en esta disminución de las últimas semanas continúe y evitemos que la mujer siga muriendo porque de hecho ha cambiado nuestra estadística y el avance, ¿no? La muerte materna entonces, la razón de muerte materna mejoró sustantivamente y en el Perú sigue siendo importante como país, como primera causa de muerte materna, la hemorragia. La hemorragia es la primera causa. Pero en la ciudad, las enfermedades hipertensivas del embarazo, la preeclampsia, eclampsia, se han incrementado y en muchos lugares la preeclampsia pasa a lo que es la hemorragia. Siendo la preeclampsia, eclampsia una enfermedad tan antigua, pero no resuelta hasta el momento, constituye entonces en la ciudad la primera causa de muerte materna y amenaza ubicarse muy cerca a la primera, que es la hemorragia en el país. Y cuando hablamos de hemorragia, la primera causa de muerte en el Perú es en el posparto. El 50% de las mujeres que mueren por hemorragia mueren en el posparto. Entonces acá hay una reflexión desde ahora para ustedes jóvenes. Muchos bajan la guardia después que nace el niño. Creen que cuando nace el niño ya el problema terminó y se resolvió. Abandonan a la paciente. Y en esta etapa de las primeras horas después del parto, eso se produce la complicación, donde se produce la desgracia, la pérdida de una madre. ¿Por qué? Porque no se contrajo el útero, hizo una hipotonía o atonía uterina, porque había un desgarro y no se dieron cuenta y estuvo sangrando del cuello, de la vagina, porque había una hemorragia en el canal del parto, o porque quedaron restos placentarios o se quedó la placenta y se desangra la paciente en el posparto inmediato, o porque la atención del parto fue de manera muy traumática y generaron una inversión uterina y la paciente se desangra por una inversión uterina, ¿no? Entonces, eso sigue siendo un problema latente, es frecuente, es común, ustedes lo van a ver, ustedes lo van a enfrentar y requiere que ustedes estén avisados, conozcan, y esto va a ser motivo del curso, que manejen técnicas y procedimientos para salvar la vida de la mujer. La Organización Mundial de la Salud en este momento dice que cuando en la razón de muerte materna hay 20 o menos, esto está catalogado como casos leves y son los países desarrollados, los Estados Unidos, por ejemplo. Hay países como el Japón, por ejemplo, que tienen cifras bajísimas. Cuando una mujer en estos países desarrollados, en el Japón, por ejemplo, se muere, cae el ministro de Salud. O sea, no tiene por qué morir la mujer. Acá, en cambio, todavía se mueren 300, 400 y no pasa nada, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la muerte materna es moderada cuando es entre 20 a 40 por 100.000 nacidos vivos, como por ejemplo Argentina, ¿no? Es alta entre 40 a 149, acá ubicamos al Perú, como Chile, Perú. Y es muy alta, ¿no? Cuando mueren más de 150 mujeres, como por ejemplo Bolivia y Haití en Latinoamérica, ¿no? En América del Sur, en Latinoamérica, más de 150. Y van a ustedes ver en el mundo los países del tercer y cuarto mundo, en el África y en el Asia, que tienen cifras de 200, 300 todavía por 100.000 nacidos vivos. Entonces, en esos lugares realmente todavía sigue siendo dramática la atención materna y la preocupación por la salud de la mujer.
tendencia a los indicadores asociados a la mortalidad materna, miren ustedes, la muerte materna tiene mucho que ver con el control prenatal. Nuestra cifra oficial es excelente, miren ustedes acá, ¿no? Del control prenatal. Sin embargo, la mujer se controla y termina luego en una muerte materna. ¿Qué quiere decir ahí? Que este control prenatal no fue de calidad. El parto ya no es en domicilio como era en décadas anteriores, ahora el parto es en los establecimientos de salud. Y la mujer llega al centro de salud, al centro materno infantil, llega al hospital, pero todavía se muere. Miren ustedes, estas son cifras que parecerían, ¿no? Excelentes, bonitos, pero la realidad a veces es otra. La atención del parto calificado, ¿no? Es decir, acá hay un plan de parto y una atención por profesional en las mejores condiciones, ¿no? Y la afiliación al seguro. Antes la mujer, pues, no tenía seguro, ¿no? Hoy día se ha avanzado en esto y hay que ser justos. En los últimos años, la mujer tiene el seguro social o tiene el seguro del SIS o tiene un seguro privado y entonces tiene forma como atenderse. Entonces, se ha avanzado bastante en el aseguramiento al SIS y eso da la posibilidad que cuando una mujer llegue no tenga la angustia que porque no tiene dinero no se puede atender y se muere, ¿no? Hoy día, si se afilió al SIS, hay la obligación de brindarle todo. En esta parte se ha avanzado. Y acá tienen el otro de los problemas que es el número de partos en adolescentes, ¿no? Jóvenes que acuden para la atención de su parto, y el total de partos adolescentes que todavía es importante a considerar, ¿no? Y hay un número de partos acá que es adolescentes de muy tiernos, ¿no? O sea, entre 10 y 14 años, entre puber y adolescente, miren ustedes, ¿no? O sea, hay una casuística importante todavía, ¿no? Y el otro grupo es de adolescentes de 15, 17 años que tienen un mejor término. Pero lo de acá, esto, con seguridad, son productos de violación y terminan en condiciones de elevadísimo riesgo que le puede costar la vida a la mujer por un embarazo en su adolescencia. Y esta lámina para mostrar a ustedes la anticoncepción. Se ha avanzado en anticoncepción, pero todavía existe un gran vacío, miren ustedes. Ya esto ustedes lo han revisado, pero miren ustedes acá que el primer método anticonceptivo que se usa, según este reporte, es el condón. Y el condón, pues, tiene su falla, ¿no? Tiene su falla. Hay otros métodos que son seguros, ¿no? Luego tenemos el hormonal inyectable, el hormonal oral, ¿no? Y los métodos tradicionales. Los DIU son poquísimos y el DIU es un método seguro y de larga duración, ¿no? Acá no figuran acá están los implantes en hormonal inyectable, tanto parenteral, pero los DIU siguen siendo elevados. Y no usan método anticonceptivo, miren acá este porcentaje. Sigue siendo un problema entonces la anticoncepción y la planificación familiar que no llega a toda nuestra población, o no llega oportunamente. Y el otro aspecto, rápidamente a ver, es la violencia, la violencia física, la violencia familiar, la violencia contra la mujer, la violencia que puede ser psicológica o puede ser física, o física y psicológica. Esto es un problema de salud pública, como ya ustedes lo conocen, y que se mantiene, las cifras son elevadas y que requiere también un trato adecuado. En conclusión, en el Perú, las mujeres mueren porque su atención o la atención del parto no se realiza en un servicio de salud que tenga las condiciones, que esté bien implementado y que tenga el personal calificado. Por una atención obstétrica deficiente, porque no se controló el embarazo o el control no fue de calidad, porque hay abandono o descuido en el posparto inmediato, que es donde más se mueren las mujeres, el 50% de las mujeres se mueren en el posparto inmediato cuando es hemorragia, por atención del aborto en condiciones inseguras, ¿no? Por falta de acceso a los métodos de planificación familiar y por no atender la naturaleza multifactorial y social. Esto nos lleva indudablemente
a una mayor mortalidad materna. En todo esto, hoy día ustedes deben saber, jóvenes, que existen los derechos humanos. No estamos hablando solamente de la posibilidad que hay que atender a la paciente. No, esta mujer que podría fracasar si no tomamos las medidas adecuadas tienen derechos, porque son los tiempos de los derechos humanos. O sea, el ser humano tiene derechos en todo el mundo. No estamos haciendo ningún favor para atenderle y para evitar que una mujer muera por embarazo, parto y puerperio. Los derechos reproductivos son otros derechos que están vigentes hoy día y que ustedes saben que una mujer tiene derecho a la vida sexual sana, derecho a tener sus hijos, a planificar su familia, el derecho a establecer los hijos que desee, la pareja lo define. Y en los últimos años decimos, lo puede decidir la mujer solamente. Derecho a protegerse contra las infecciones de transmisión sexual, derecho a la planificación familiar, o sea, la mujer tiene derechos sexuales y reproductivos. En todo esto, lo que podemos explicar a ustedes en el tema de mortalidad materna, esto engancha rápidamente con la mortalidad perinatal, con la mortalidad neonatal. O sea, rápidamente engancha el primero con el segundo, o lo que ocurra con el niño tiene que ver con el embarazo. Lo que ocurre con el neonato es lo que arrastra del embarazo. Si controlamos bien el embarazo, si seguimos, hacemos buen seguimiento del embarazo, entonces vamos a tener un niño en buenas condiciones, un parto en buenas condiciones, todo va a ir bien. Pero si no se controla, si no es atendida, si es abandonada, el problema que tiene la mamá lo va a heredar o va a ser más complicado con el neonato. Y miren ustedes acá la tasa de mortalidad en niños en primer lugar. En niños, la tasa de mortalidad infantil. Del 2000 al 2020 también mejoró este indicador también. Hubo avance en la década anterior en el tema de mortalidad del adulto, mortalidad materna, mortalidad infantil. Miren ustedes acá, de 30.1 en el 2020 era 12.6 por 1000 nacidos vivos. Avance importante. Pero vean acá que la mortalidad neonatal que era en el 2009-11, esto ha avanzado muy lentamente, no se ha modificado mucho. Acá está el problema. Y tiene que ver con ese trabajo que se hace con la mamá y que debe traducirse en el niño, en el neonato. Miren ustedes, es todavía una cifra importante de 8 por 1000 nacidos vivos. Y las características, ¿cuáles son las características de estas disfunciones en el neonato? En primer lugar, un neonato muere porque nace prematuro o inmaduro, muere porque tiene alguna infección, muere por que trae alguna malformación congénita, muere por asfixias y causas relacionadas al parto, miren ustedes, muere por aspiración láctea y alimento regurgitado. Estas son las causas de muerte en el neonato. Y tienen ustedes acá otro cuadro para mostrar las causas de mortalidad neonatal, y quiero destacar acá, en primer lugar, que la mayor parte de estas muertes a veces no se llega a establecer. Entonces, miren, muerte fetal no especificada. Y muerte por hipoxia, ¿no? El sufrimiento fetal y el nacimiento del niño en malas condiciones y la hipoxia correspondiente, ¿no? Y luego acá muerte por las complicaciones en el embarazo, el trabajo de parto y del parto. Acá muerte por los procesos, por otros procesos, generalmente son procesos intercurrentes, ¿no? Muerte por anomalías congénitas, ¿no? Y acá duración corta del embarazo, ¿no? Este es otro parámetro que nos lleva a nosotros a señalar la importancia del trabajo con la mamá. Finalmente, y con esto terminamos, jóvenes, ¿cuáles son los retos para evitar que muera una mamá, evitar que muera un niño, ¿no? Requerimos de políticas sostenibles en favor
de la salud de la mamá y del neonato. La prioridad, políticas sostenibles. Y la política lo diseña entonces el Estado, el gobierno, viene desde arriba. Hay parámetros del mundo, lo único que tenemos que hacer es aplicarlos nosotros en nuestro país, ¿no? Colocar en la agenda de los gobiernos, del gobierno nacional y el regional, así como del local, como prioridad del tema de salud de la mamá y de salud del recién nacido. El seguro universal era antes y ahora es el SIS, debe llegar a toda la población, a todas las mamás de las zonas rurales, de las zonas urbanas marginales, de las zonas donde más se necesita. Incrementar el parto institucional. En el parto rural todavía quedan algunos casos de atención en casa y eso es un riesgo. Hay que buscar que todos lleguen a la institución y brindar el mejor servicio en los centros de salud, en los centros maternos infantiles. Y garantizar la libre elección de un anticonceptivo, sobre todo en la fase del post-aborto y el postparto. Disminuir el embarazo no planificado en adolescentes, ¿no? Ese es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Es adecuado que la mujer se embarace en la edad óptima, entre los 20 y 35 años, cuando es jóvenes o están en las situaciones extremas de la edad, allí hay problemas como ustedes van a identificar en el desarrollo del curso más adelante. Garantizar acá, esto era un tema antes de la pandemia, habíamos desarrollado una estrategia que era la atención con acompañante. El esposo o el familiar acompañaba a la gestante y nos iba mejor en los centros hospitalarios. Hoy día esto está prohibido. ¿Por qué? Por la pandemia, por el COVID-19. Participación de todas las organizaciones, ¿no? Para poder trabajar en favor de la reducción de la muerte materna. Todas las instituciones, no solamente la del Ministerio, de la Seguridad Social, también del gobierno local, de todas las instituciones, también de la universidad. Y respeto de los derechos humanos como con especial atención a la dignidad y la cultura de todas las personas. La esencia de lo que es salud desde jóvenes la esencia y el centro es la persona humana. Y en función a ello es lo que nosotros tenemos que actuar. Y cuando se trata del tema que estamos desarrollando, la esencia es la mujer, la mamá y su niño en este caso. Ese es lo que tenía preparado para ustedes. Muy agradecido por su atención. Si hubiera alguna pregunta que ustedes quisieran hacer, con el mayor gusto puedo responder. ¿Hay alguna pregunta? Me parece que no hay preguntas, doctor. No hay preguntas. Quiere decir que el tema estuvo claro. O estuvo claro o no se atendió. Pero bueno, ese es un marco general. Muchos de estos aspectos los vamos a seguir revisando a lo largo del curso ya de manera específica. Entonces, jóvenes, continuamos con nuestras actividades. Muy agradecido por su atención. Buenos días con todos ustedes.